Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como una continuación del que hicimos la semana anterior, vamos ahora a hacer un enfoque jurídico muy clásico, de donde la ley determina qué personas, qué funcionarios, qué notarios, qué médicos, qué ministros de los cultos, qué testigos no tienen derecho a heredar por la vía testamentaria. Ese va a ser el programa que vamos a desarrollar con ustedes, pero nuevamente le reitero al maestro Eduardo Sokop que esté con nosotros, sobre todo por su gran experiencia en esta materia, que seguramente arrojará soluciones importantes para ustedes que nos han preguntado qué personas no pueden heredar. Eduardo, muchas gracias. Al contrario, doctor, gracias a usted nuevamente por esta invitación. Gracias. Y el maestro Marco Antonio Ramírez, también presente, especialista en esta materia, derecho familiar patrimonial, sucesorio, hereditario, a quien igualmente le damos la más cordial bienvenida, para hablar de esta problemática que se va a dar cuando hay un coloquio, cuando hay una relación más personal, por ejemplo, entre el notario y el que es autor de la sucesión o los testigos que participan. Marco. Muchas gracias, doctor. Nuevamente es un privilegio estar en este valioso espacio de transmisión del conocimiento junto con usted y el maestro Eduardo Sokop también. Muchas gracias, doctor. Gracias, maestro. Entonces, sería muy conveniente reiterarles a ustedes que el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar, el Instituto Internacional para la Organización de los Congresos de Derecho Familiar y el de Derecho Civil y Derecho Familiar, que tengo el privilegio de presidir, están presentes, como siempre hay esta preocupación en sus miembros, que son quienes me acompañan, para que la palabra, como para que se desentrañe el significado a veces de la ley, que es un poco confusa, y que ahora vamos precisamente a tratar de dejar muy claras las respuestas para ustedes que nos han hecho el favor de preguntarnos. Empezaríamos, maestro Ramírez, con el artículo del Código Civil 1317, que se vincula con la fracción segunda del 1316, en el que hablan de calumnia. Pero, ¿qué dice textualmente ese precepto? Sí, doctor, muchas gracias. Para comenzar, en este 1317, que expresa la incapacidad para heredar por calumnia, la ley establece lo siguiente. Se aplicará también lo dispuesto en la fracción segunda del artículo anterior, aunque el autor de la herencia no fuere descendiente, ascendiente, cónyuge o hermano del acusador, si la acusación es declarada calumniosa. Esto vincula, voy a leer ahora lo que vimos en el programa anterior, el artículo 1316, que establece que son incapaces de heredar por testamento o por intestado, y nos remite este artículo a la fracción segunda, el que haya denunciado o se haya querellado en contra del autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge, por algún delito y éstas sean infundadas. Entonces, bajo estos supuestos de calumnia, de un señalamiento falso, va a perder el derecho a heredar con base en este 1317, doctor. Entonces, separándonos de esa hipótesis, vamos a ver estas frases que son bastante mal traducidas del francés al español. Por ejemplo, cuando dicen que no se puede heredar cuando hay un influjo contrario a la libertad del testador. ¿Qué significa un influjo contrario a la libertad del testador? Porque, reiteramos, para que haya un testamento se requiere un muerto. Entonces ella expresó su voluntad, y ¿quién va a determinar las palabras que dice la ley? Influjo contrario a la libertad del testador. Es decir, ¿quiénes no pueden heredar? En este caso hablaríamos de tutores, de curadores, o de quiénes, Eduardo. Vamos a dar lectura a este artículo 1321 y vamos a escuchar tu opinión. Gracias, doctor. Artículo 1321. Por presunción de influjo contrario a la libertad del autor de la herencia,
son incapaces de adquirir por testamento del menor los tutores y curadores, a no ser que sean instituidos antes de ser nombrados para el cargo o después de la mayor edad de aquel, estando ya aprobadas las cuentas de la tutela. ¿Qué opinas? Bueno, De la redacción y todo lo demás. claro que sí, doctor. Una redacción que creo que no es comprensible, es una redacción que difícilmente en una primera lectura vamos a poder entender el alcance o la prohibición expresa que está dando este precepto. Y bueno, que esto lo quiero traer a colación referente a una cuestión muy importante, que es que no pueden heredar los tutores y curadores del menor de edad, aquí tomando en consideración que el menor de edad, para efectos de la legislación familiar y civil, a partir de los 16 años se le permite otorgar testamento, hacer una disposición testamentaria. Entonces, creo que esto, lejos de aclarar, nos resulta o nos complica mucho más el poder vislumbrar hasta dónde llega o cuál es el alcance de este precepto, doctor. ¿Y qué opinas, maestro Ramírez? Sí, igual en una situación muy semejante al programa anterior, aquí vemos varias hipótesis, porque también hay que recordar que en programas que hemos tenido el privilegio de compartir estos pensamientos, el testamento es un acto jurídico solemne, unilateral, revocable y sobre todo libre, por medio del cual una persona dispone de sus bienes, cumple sus obligaciones, y en este caso la ley habla, como bien dice el maestro Eduardo Soukup, con términos complejos, ambiguos, no muy concretos, donde el influjo contrario a la libertad del testador, es decir, que el testador sí quería, pero fue influenciado, hizo una disposición testamentaria, le dejó a su tutor o a su curador, pero en realidad el legislador protege donde, si es un acto jurídico libre, se estima que eso fue una influencia de quien lo cuidó al menor o fue su tutor, y no podrá recibir por testamento, aun cuando haya sido instituido, dice la ley, si no ha aprobado las cuentas de la tutela, doctor. En este caso. Vamos a leer otra vez este precepto, porque hay una palabra que a mí me parece absurda y que tiene un significado múltiple y que seguramente que ustedes que nos escuchan lo compartirán. Léelo, Marco. Sí. Es el 1321 que expresa, por presunción... Nada más. Fíjense bien. La ley presume. El testador ya se murió. Y entonces la presunción, salvo prueba en contrario, es que nombró heredero al curador o al tutor, pero en realidad no debió haberlos nombrado. Entonces, ¿qué va a ocurrir si los nombró, Eduardo? Que estos no tienen capacidad de heredar en la sucesión de que se trate. Expresamente del menor de edad a quien ejercían estos cargos de tutor O sea, y curador. los tutores o curadores no pueden heredar, aunque se les haya asignado en el testamento. Bueno, aquí el mismo artículo da nuevamente de una manera no muy clara las excepciones a esta disposición, ¿no? Nombrados para, voy a leer textualmente, perdón, a no ser que sean instituidos antes de ser nombrados para el cargo o después de la mayor edad de aquel. Es decir, está dando dos excepciones en las cuales sí pueden o no pierden la capacidad para heredar, doctor. Pero siendo curadores o tutores en funciones o en activo, no pueden ser designados como herederos en la sucesión del menor que se trate, doctor. Entonces, aquí ya no son parientes, no son herederos en ese sentido, sino tiene una función de tutela o curatela que tiene esta prohibición, con la excepción que señaló el maestro Soukup. Ahora vamos al artículo 1322, Eduardo, Sí, doctor. en esta que habla de la fracción décima del 1316, de dolo, etcétera. ¿Qué es lo que dice concretamente esa norma? Claro que sí, doctor.
Artículo 1322. La incapacidad a que se refiere el artículo anterior no comprende a los ascendientes ni hermanos del menor, observándose en su caso lo dispuesto en la fracción décima del artículo 1316. Y la fracción décima a la cual nos remite es el que usare de violencia, dolo o fraude con una persona para que haga, deje de hacer o revoque su testamento, doctor. Aquí, nuevamente, el artículo en lo que nos expresa son excepciones respecto a la regla que está determinando la propia fracción 10 del artículo 1316, doctor, y justamente nos dice que ni los ascendientes ni hermanos del menor son comprendidos dentro de esta fracción décima, doctor. Y entonces, maestro Ramírez, si vamos a la otra hipótesis que habla de médicos, y ahora la ley dice presunción contraria a la libertad del testador. ¿Qué dice el 1323 y cómo se puede comentar? Sí, doctor. Y aquí ya, frente a estas normas, la ley nos va a dar algo muy específico de la presunción contraria a la libertad del testador, que en el 1323 ordena lo siguiente: por presunción contraria a la libertad del testador, son incapaces de heredar por testamento el médico que haya asistido a aquel durante su última enfermedad, si entonces hizo su disposición testamentaria, así como el cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos del facultativo, a no ser que los herederos instituidos sean también herederos legítimos. Lo que aquí la ley nos está diciendo en esta protección patrimonial de la libertad del autor de la sucesión, que si hace en su testamento una disposición, nombra heredero a su médico que lo cuidó, le tuvo al pendiente su última enfermedad, o bien que haya dispuesto en su testamento no al médico sino a su esposa, a su cónyuge, o bien a sus hijos o a sus padres, no podrán heredar, porque el legislador protege de que ese testamento, ese acto jurídico tuvo una influencia. Por eso la ley dice una presunción que se presume contraria a la libertad del testador. No podrá el médico ser heredero testamentario de esa persona que está convaleciente en un hospital, a lo mejor por un cuidado que pudo tener por parte de su asistente en medicina, no puede ser heredero. Pero la ley establece, sí, pero si ese médico es hijo del que estaba muy enfermo, ese sí va a poder heredar, porque la ley nos va a decir, a no ser que sean también herederos legítimos del autor de la sucesión. En programas anteriores que hemos tenido el privilegio de participar, doctor, hemos hablado de la sucesión legítima, que en esencia es cuando no hay testamento y los sucesores legítimos son en esencia la familia del autor de la sucesión. Es decir, para terminar este precepto, a no ser que sea familiar, el médico del autor de la sucesión va a poder, o más bien no podrá heredar por testamento, doctor. Ahora, en esa lista que empezamos en este programa, además de las personas que se ha señalado, vamos a encontrar que también a los notarios públicos les da una norma en la que podrían llegar incluso a perder o a suspender su patente en el ejercicio notarial. Y en ese sentido, Eduardo Socop, esta es una presunción frente a los notarios, en que pudo haber influenciado la verdad. Y entonces, en este término de que la ley dice, lee por favor el precepto que ordena. Claro que sí, doctor, es el artículo 1324. Por presunción de influjo contrario a la verdad e integridad del testamento, son incapaces de heredar el notario y los testigos que intervinieron en él, y sus cónyuges, descendientes, ascendientes o hermanos. A ver, explícanos esa. Y nuevamente está la misma falla. Podría ser la concubina. Sí. Pero no se considera. Pero a ver, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Gracias, doctor. Bueno, aquí justamente es para que
en palabras claras, para que no haya duda que el testamento cumplió con las formalidades de ley, que el notario en funciones o aquel que recibió la voluntad del testador le dio la forma que la ley exige. Justamente es por esto que no puede ser considerado heredero en el testamento que él mismo está realizando, o que no puede ser señalado como heredero en el testamento que él mismo está formalizando. Y pasa lo mismo con los testigos que intervengan en este testamento. ¿Esto para qué? Justamente para dar veracidad o certeza de que el testamento realmente captó la voluntad del testador, doctor. ¿Cuál sería, Marco Antonio Ramírez, la verdad del testamento? Si aquí la ley dice que se influyó de manera contraria, que lo pudo haber hecho el notario. El señor le dijo así, así, y entonces él lo redacta de una manera en la que pudiera quedar o los testigos como herederos. Sí, por supuesto, doctor. Y aquí el común denominador es que el legislador, desde esta perspectiva, protege la última disposición del autor de la sucesión, el notario que haya intervenido, los testigos, y la palabra clave que usted enfatiza, doctor, dice, por falta a la verdad del testamento, los notarios o los testigos que intervinieron no podrán ser herederos de la sucesión testamentaria. Esto es importante considerar. Por testamento el notario no podrá ser heredero de alguna disposición testamentaria al respecto, doctor. Entonces aquí podemos ya hacer un resumen. Primero hablamos de la hipótesis de la calumnia, pero después ya vamos hacia quienes son tutores, curadores, los médicos, los notarios, los testigos, la familia de los médicos, donde va a haber una presunción contraria a esa libertad del testador, y si bien se pudiera decir no a su médico, pero sí a su esposa, y que ella resultara ser la heredera. Y lo mismo va a pasar con, como dijimos antes, con los notarios y los testigos. Ahora vamos a otra hipótesis muy vinculada a las costumbres, a las religiones, a los cultos de la religión, y cómo también el legislador va a tomar cartas en este asunto, Eduardo, para hablarnos de que en el artículo 1325 prohíbe a los ministros de los cultos, y ahí también da las hipótesis de cuándo sí se puede. Claro que sí, doctor. Artículo 1325. Los ministros de los cultos no pueden ser herederos por testamento de los ministros del mismo culto o de un particular con quien no tengan parentesco dentro del cuarto grado. La misma incapacidad tienen los ascendientes, descendientes, cónyuges y hermanos de los ministros respecto de las personas a quienes éstos hayan prestado cualesquiera clase de auxilios espirituales durante la enfermedad de que hubieran fallecido, o de quienes hayan sido directores espirituales los mismos ministros. Es una gran explicación, hay que ahondar en ella y después que te haga segunda el maestro Ramírez. Claro que sí, doctor, gracias. Bueno, aquí está expresamente, o se entiende expresamente, la prohibición para los ministros de los cultos religiosos. Entre Cualquier ellos, culto. Cualquier culto. No está solo especificando católico, si son ¿no? católicos, si son judíos, musulmanes, es decir, no especifica la religión. Es el ministro de un culto religioso o espiritual. Entonces creo que engloba prácticamente a todos los dioses, las deidades, en fin, todo lo que como seres humanos conocemos y en determinado momento podemos buscar algún consuelo espiritual, está englobado dentro de este artículo. Ahora bien, aquí esta limitante la transmite también hacia los parientes, los cónyuges, los hermanos. Es decir, aquel ministro de culto religioso o espiritual que haya atendido o auxiliado espiritualmente a la persona, al autor de la sucesión, y que ahora fallece, tiene incapacidad para recibir los bienes por herencia testamentaria. A ver, Marco, tu opinión. Sí, ¿no? Y uno de nuestros especiales intereses para realizar esta clase de programas interesantes es que
pues todo lo que converge en la muerte de una persona, sus consecuencias jurídicas, que usted, quienes nos escuchan, estén muy bien informados, y pues la ley nos está vinculando a una situación muy compleja, un trance donde a lo mejor se pudo tener un auxilio espiritual. Ya decía el maestro Eduardo Soukup, ministros de cualquiera que fuera el culto, no podrá usted darle parte de la herencia o por un legado o nombrarlo heredero testamentario a quien le auxilió espiritualmente, a esta persona que tuvo un apoyo importante respecto de a lo mejor una transición de la vida respecto a la muerte. Pero tampoco la ley dice muy bien a estas personas, pero tampoco a sus hijos, es decir, a sus ascendientes, descendientes, sus cónyuges, hermanos de los ministros, tampoco podrán ser herederos por sucesión testamentaria. Entonces la ley nos está considerando aquí una prohibición a estos ministros, siempre desde esta perspectiva, protegiendo que el testamento, como es un acto jurídico libre, no haya influencias, no haya un influjo contrario, que sea completamente una decisión de una liberalidad, de una intención bien realizada, y que además de caer en estos supuestos habrá consecuencias jurídicas penosas, como la apertura de la sucesión legítima, en el caso concreto del testamento, que se le haya dejado a un ministro de culto, que sea declarado incapaz para heredar y esta última decisión no se cumpla en el testamento respectivo, doctor. Bueno, como es evidente, esta enunciación, esta lista de prohibiciones para recibir la herencia por un testamento se refiere concretamente a la Ciudad de México. Pero como antes lo hemos dicho, en las diferentes entidades de la República, donde están en vigor todavía 7 u 8 testamentos más, habría que considerar el caso específico donde no hay testigos, donde se pueda nombrar a una persona que no tenga una prohibición, y reiterar que, como lo acabamos de señalar y las opiniones de los maestros Soukup y Ramírez, todas estas hipótesis se refieren al testamento en la Ciudad de México público abierto. Y para terminar, sería conveniente, maestro Soukup, que leyeras un poco o decir algo de lo que la ley sanciona desde el punto de vista de la ley del notariado de la Ciudad de México, cuando se dan estos testamentos y entonces resulta que pues hay problemas jurídicos, problemas graves, porque ya se murió el testador, porque hay un testamento, porque hay un juicio. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasaría? ¿Qué debe hacer la gente en esas circunstancias? Por ejemplo, si le dejaran toda la sucesión a un médico, a un ministro de culto o a un notario, ¿qué pasaría después de un testamento de 10 o 15 años? O a la familia de este. Es todo un enredo, ¿no? Claro, y muchas veces, digo, resulta incluso complicado porque el notario, por ejemplo, para el caso de señalar a un ministro de culto o a un médico, el notario difícilmente va a saber si en realidad estas personas fue el médico que atendió a la persona que está yendo a realizar que está yendo a realizar el testamento, o que fue su guía espiritual, ¿no? Entonces, aquí es algo complicado para la función o la actividad notarial. Pero bueno, a final de cuentas, es tan importante el no plasmar esto dentro de los testamentos que la propia ley del notariado impone como sanción hasta la pérdida de la patente notarial. Es decir, remueven o le quitan la patente o la facultad de ejercer la función notarial a la persona que otorgue que formalice o que redacte un testamento público abierto en contravención a estas disposiciones. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Marco Antonio Ramírez. Hemos tratado de dar respuestas a esas preguntas que ustedes nos formularon, hablando de los médicos, de los ministros de los cultos, de los notarios, de los testigos,
Ya ven ustedes que es diferente al programa que hicimos anteriormente, donde las líneas eran de parentesco, la línea colateral igual, desigual hasta el cuarto grado, o la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, y las diferentes hipótesis de las que hemos hablado. Entonces, como siempre, nosotros les reiteramos a ustedes que tenemos nuestra oficina, Abogados Asociados, SOCOP y Witron, que estamos en el World Trade Center, en el piso 25, en la oficina número 15. Ustedes nos pueden llamar al teléfono 55 90 39 97 53. Lo repito, 55 90 39 97 53, o al correo info@witron.mx, y estamos en la calle Montecito, número 38, en la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez. Les reitero mi agradecimiento a los maestros que me acompañan. Eduardo, muchas gracias. Ha sido muy importante toda la luz que has dado en estas interrogantes. Al contrario, doctor, muchas gracias y gracias por sus palabras. Gracias, esperemos seguir contando con tu tiempo y tu presencia. Y lo mismo, Marco Antonio, tus expresiones, tus reflexiones tan llenas de sabiduría. Muchas gracias, y sobre todo para dar respuestas a esas preguntas. No, gracias, doctor. Para mí es un privilegio estar aquí con usted, con el maestro Eduardo y con su distinguida teleaudiencia, doctor. Bueno, les recuerdo que nosotros estamos varios abogados: Rolando Huitrón Roy, que es mi hijo, que es parte de este despacho, el maestro Eduardo Socop Ramírez, y quien les habla, que estamos siempre en la mejor disposición de apoyarlos. Y les recuerdo, lo mejor está por venir. Esperemos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar y Derecho Civil.